Entonces, los materiales para esta semana están en la plataforma en la fecha de hoy. Y van a bajar estos dos. Este y este otro. ¿Sí? La estructura general del lenguaje C es la que tienen aquí en el PDF. Voy a ir mostrando los dos porque en las dos cosas, en las dos partes están la información. Ahí tienen cómo se escriben algoritmos y acá tienen cómo se escribe en el lenguaje C++. En el algoritmo nosotros le ponemos un nombre al archivo y luego ponemos un inicio y un fin. Y todo lo que van dentro del inicio y fin es el código principal del algoritmo. ¿Okay? Después puede tener su rutina que le envían a otra parte para su ejecución, pero lo más importante es que tiene un bloque principal que es ese. En el caso del lenguaje C y C++, tiene este formato. Arriba, con el numeral, se pone la palabra include o include, y entre signos mayor y menor se ponen las librerías. En el lenguaje C estándar se pone .h, o sea que las librerías estándar tienen nombre y luego tiene un punto y una h que es header, que es la cabecera, y ahí están todas las definiciones principales del lenguaje C. Esa estructura que ustedes ven del header es un archivo tipo texto, así como van a ver que usamos en el lenguaje C, pero las librerías están enlazadas con un archivo que tiene la extensión .lib, que es lib de librería, y ese está compilado, y ese compilado es el que tiene todas las instrucciones de esa librería. Pueden haber de dos formas, pueden haber solo los que tienen librerías que son así como un lenguaje de tipo texto, que son lo que nosotros escribimos o que escribe otra persona en un archivo fuente, o bien uno que esté compilado con extensión .lib. Entonces, eso es lo que hay dentro del compilador. Una librería que es .lib y otra que es .h. En el caso del C++, no requiere un nombre que se le incluya al .h, directamente ya ven ahí que dice uString y ese es uno de ellos. ¿Okay? Después hay más que se pueden usar. ¿Okay? Dentro del bloque principal, que es esta que ven aquí, entonces tienen el include, después viene el bloque main, y dentro del bloque main vienen todas las definiciones y los programas, y la ejecución dentro de ese grupo es de forma secuencial. No es así para los programas orientados a objetos, orientados o eventos, que tenemos hoy en día, que básicamente la ejecución empieza en un programa principal, pero una vez que empieza a funcionar ese programa principal, tiene un bloque de mensajes donde básicamente ustedes tienen la libertad de moverse en toda la pantalla y hacer clic donde quieran hacer clic, y la ejecución se ejecuta dentro de ese botón, por ejemplo, o dentro de un cuadro de texto. Entonces la ejecución ya es más personalizada, pero en los programas así como el que tenemos es de forma secuencial. Vamos a ir viendo eso.
¿Qué hay dentro del programa principal? Ahí se declaran las variables y las instrucciones de asignación. Eso es lo primero que por regla general se puede hacer. Después están las lecturas o entradas, luego se hacen los cálculos y luego van las impresiones o salidas. Todo proceso industrial informático tiene tres partes principales, que es entrada, proceso y salida, ¿ok? Entonces, para la informática siempre es entrada, proceso y salida. Y para la parte industrial o electromecánica o electrónica o de PLCs, los bloques son sensado, proceso y actuación. Para la robótica también. Entonces, esos mismos bloques se mantienen, pero los nombres los que cambian. Entrada, proceso, salida, y luego sería sensado, proceso y actuación. Si ven, los programas básicamente siempre tienden a escribirse de esa forma. Entonces, primero van las declaraciones de las variables y las instrucciones de asignación. Luego van las lecturas, luego van los procesos o cálculos y luego van las salidas. Eso puede variar en algún porcentaje, pero siempre la mayoría de los programas tratan de mantener ese esquema. ¿Okay? Y los programas terminan con en el caso del lenguaje C, termina con esta instrucción que dice return 0 y indica que el programa terminó con éxito y el valor de retorno es un valor 0. Eso se genera automáticamente para los programas que están bien terminados. Para los programas que están mal terminados, pueden terminar, por ejemplo, aquí haciendo un cálculo, va a terminar y no va a retornar 0. Entonces el sistema operativo se da cuenta que hubo un problema porque se ejecuta secuencialmente y no llegó a este punto. Terminó antes de que retorne un valor 0. Entonces, el bloque de lenguaje C, esto que yo les... Está en el PowerPoint, está que yo les marco de color rojo. Y dentro de un bloque pueden haber una sola instrucción o sentencia o más de dos. Y va a depender de lo que ustedes quieran colocar dentro de ese bloque. Entonces, los bloques en el lenguaje C o C++ se forman agrupando sentencias encerradas entre llaves. Cada bloque se trata como un conjunto independiente. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes definen un sí, si no o mientras, van a colocar generalmente un bloque. O cuando quieren llamar a una subrutina, van a colocarlo siempre dentro de un bloque. Hay excepciones, que es el caso de una sola línea. Cuando ustedes van a hacer un sí y va a tener una sola línea, entonces pueden o no colocar un bloque. Y ya va a depender de lo que ustedes quieran. Por simplicidad, a veces no es necesario colocar en un bloque, pero acuérdense que lo que escriban posteriormente puede ser que el código vaya aumentando, entonces requieran cambiar a un bloque. Entonces, hay veces que ustedes lo van a dejar como bloque y hay veces que no, va a depender de lo que quieran hacer. Entonces, los bloques se forman de esta forma. Algo que no vieron en algoritmos es que las definiciones de las variables se colocan por bloques. El bloque principal, ¿cómo se llama? Main. ¿Está bien? Y todas las variables que se definen antes del bloque main afectan a todas las subrutinas que están uno debajo de otro dentro del bloque main o fuera del bloque main. Entonces afecta a todo y a eso se le denomina variables globales. Y otro es el caso de las variables locales que, como su nombre dice, son exclusivamente para un bloque. Entonces, si aquí se define esta variable de suma, o esta variable de A, B, y se suma, esto es variable local para este bloque. ¿Okay? Y solamente funciona dentro de ese bloque. Y si acá abajo hay algo, o si acá arriba hay algo, entonces no le afecta a ese bloque, solamente las definiciones están para ese bloque. Eso se hace de tal forma
a que se pueda ahorrar cantidades de memoria. Porque cuando se trabaja con un programa grande, entonces, si ustedes definen un bloque y crean variables dentro de ese bloque, cuando termine la ejecución de ese bloque, esa memoria se libera. Entonces, ya deja espacio para que otros programas puedan utilizar. Hay una regla que siempre, cuando se crean variables, se dicen que se cree no de forma global, sino de forma local. Eso es lo que siempre se pretende cuando ustedes hagan programas, cualquiera sea el lenguaje que ustedes hagan, y dependiendo de cómo es la definición de ese lenguaje, generalmente tienen las dos opciones, o que sean memorias globales o que sean memorias locales. ¿Okay? Tratan de hacer que todas sus memorias sean, en la mayoría de los lenguajes que hagan, sean locales y pasen por parámetros si es que necesitan pasar variables. Entonces, por regla general, traten de hacer eso. Pero hay casos que necesariamente ustedes tienen que tener variables globales. O sea que hay veces que no se van a poder escapar de eso. Supónganse que tienen un caso que tienen un programa que tiene diferentes pantallas para poder utilizar. Y el usuario se tiene que loguear al entrar al programa. ¿Okay? Y ahí puede ser que tenga una base de datos o no, pero en algún lugar está guardado el nombre del usuario y su contraseña. ¿Okay? Y supónganse que sí tiene una base de datos, pero que se va a acceder una sola vez. Entonces se accede una sola vez, se quita eso en la base de datos y se chequea si eso es lo que el usuario empezó a escribir. Y si es correcto, entonces se le permite el acceso al usuario. Esa información de usuario y de su rol que puede tener, ponerle que sea un comercio y tenga una parte de administración, otra de ventas y otra de compra. ¿Okay? Tres departamentos, ¿verdad? Y haya un administrador del sistema. El administrador del sistema es el que tiene la posibilidad de recorrer el sistema de punta a punta. ¿Okay? Y el de ventas solamente va a tener la parte de ventas y el de compra solamente la parte de compra. ¿Okay? Entonces se le asigna un nombre de usuario y un rol cuando se loguea. Y esa va a ser una variable global, porque tiene que estar activo de principio a fin del programa. Entonces, lo que le quiero decir con ese, hay veces que no se van a escapar de tener variables globales, pero en general traten de hacerlo de forma local, en la mayoría de los casos. Como en nuestro caso es didáctico, y estamos aprendiendo, no hay problema, pero en la vida práctica, en la práctica, traten de que eso se vaya cumpliendo, ¿verdad? Que las variables sean más locales y menos globales. ¿Okay? Entonces, vamos a crear estos bloques y en el lenguaje C es una llave que se abre y que se cierra. Estos se pueden anidar de tal forma que puedan tener un bloque y dentro de otro bloque y dentro de otro bloque y otro bloque. ¿Se entiende la idea, verdad? Se puede anidando esos bloques. Bueno, entonces, la ejecución de un programa normal en lenguaje C es de forma secuencial, como ven aquí. Su programación es secuencial, es condicional y es iterativa. Los lenguajes fueron evolucionando de tal forma a que antes no tenía una estructura física en sí, sino básicamente, por ejemplo, los primeros lenguajes BASIC tenían unos numeritos que se numeraba 10, la segunda línea 20, así, más o menos esa secuencia 10, 20, 30, 40, 50. Y en algún momento cuando alguien quería hacer un ciclo de repetición, que es un ciclo mientras, lo único que hacía es ir a 10, bajaba otra vez de forma secuencial y ir a 10. Entonces, esa estructura que no sé si ustedes vieron algo de flujo, ¿cómo es? Diagramas de flujo ¿vieron? Bueno, esa estructura de diagrama de flujo se parece más a ese tipo de programaciones que no están definidas en bloques. Con la llegada de los lenguajes de tercera generación, como es el lenguaje C, sí ya tenemos estas estructuras de control que ya no requiere nombres genéricos, sino directamente ya existen estructuras propias para cada una de las cosas que necesitamos. Por defecto son secuenciales. Primeramente son secuenciales, pero después
se fue cambiando eso. Después tenemos las condicionales, que es cuando tenemos diferentes posibilidades. El programa empieza secuencial y después se va a ejecutarse diferentes porciones de acuerdo a la condición que le damos. Y después es iterativa también, para los ciclos mientras. Entonces ya no requieren de estructuras como lo que le estaba contando, ¿okay? Entonces tienen esa estructura. La condición, como ustedes ya saben, es el sí. Entonces la ejecución va en un sentido y puede cambiarse en diferentes caminos de acuerdo a lo que ustedes quieren. Entonces tienen esa posibilidad. Después es iterativa y hace eso que yo les dije, ¿verdad? Empieza a ejecutarse y luego retorna para arriba. Okay. Entonces, supóngase que tiene el número 10, 20, 30 y acá dice ir a 10 y empieza otra vez. En algún momento esto se controla aquí y no se cumple y se salta aquí. Entonces, así le sirve para saber que eso es una iteración. A partir de ahí, de esto simple, se crean las estructuras más complejas que para nosotros son el while, el do while y el for. En castellano sería mientras, el repetir hasta y el for. Eso es lo que vamos a ir usando nosotros, esas estructuras. De hecho, no se puede hacer con el tema de etiquetas como le estaba explicando, a no ser que bajemos de nivel y hagamos como si fuera un programa ensamblador. Bueno, entonces las estructuras son secuenciales y se ejecutan instrucción por instrucción. Es diferente a un programa que es orientado a objetos o orientado a eventos, que su ejecución ya no depende de una instrucción lineal, sino depende del evento que se genera o de la interacción que hace el usuario. Entonces ya saben, si estamos todos acostumbrados desde el celular o la computadora a elegir diferentes opciones y los programas se pueden ejecutar en diferentes estados dependiendo de qué es la acción que se haga. Okay. Bueno, pero por de pronto es una instrucción secuencial. Para las estructuras sí tenemos esta forma. ¿Okay? Entonces es sí, condiciona entonces instrucciones fin sí. Eso es lo que damos en algoritmo. Para el caso del lenguaje C o C++ tiene esta estructura. Se ve hasta el fondo. ¿Okay? Empieza con la palabra if, abre el paréntesis, escriben la condición y como ya se dan cuenta necesitamos estos bloques para escribir varias instrucciones. ¿Okay? Entonces ahí viene el bloque que corresponde al sí, fin sí. ¿Okay? ¿Se entiende eso, verdad? Entonces es if. Las estructuras que nosotros vemos son imperativas, entonces no es el mismo sí de yes en inglés, entonces es una estructura más imperativa, por eso es if. ¿Okay? Bueno, entonces esta es sí. Las estructuras sí. Y luego tenemos la sí, si no. Sí condiciona entonces instrucciones, si no, instrucciones no. Sí. Es el mismo que vimos. If, entre paréntesis, condición. Abrimos y cerramos llave y ahí van todas las condiciones que van para la parte afirmativa de esta condición. Y para la parte negativa empieza con la palabra else, que es el si no. Abren otra vez el bloque y escriben las instrucciones que le corresponden por el caso negativo. En el caso de lo que es algoritmos, tienen sí, si no, fin sí. Entonces aquí se puede ver que este es un bloque y este es otro bloque. Ahí en su material, el que está en PDF, tienen un resumen. Ahí coloqué todo un resumen. Entonces, si alguien ya maneja, lo va a usar de forma natural.
Y si alguien no maneja, entonces tienen ahí en el resumen, en esa referencia, para poder mirar cómo es la estructura. También pueden hacer de esta forma, que es un poco más larga, pero es para condiciones donde se va anidando diferentes sí, sí. Entonces, pueden hacer estructuras de if selectivas. Si condiciona, entonces las instrucciones, si no, entonces condiciona así y si no. Y esta es la estructura que tiene. Se usa else if. Es parecido. Depende de quién quiera usar. A mí, por ejemplo, me es más fácil utilizar siempre la estructura sí, si no, ¿verdad? Pero si de repente les parece útil esto, también tienen esta posibilidad de poder usarlo. Pero depende de cómo quieran tener su lógica. Este es para casos que se van anidando en muchos casos y existen condiciones diferentes para cada uno de ellos. Aunque van a encontrar en el otro material que se llama según case, según sea el caso, así le llamaban en algoritmo, ¿verdad? O cómo le llamaban. El caso, según, ok. Para no hacer esto, pueden hacer uno según, que es más ordenado que esto. Sí, es un case, ok. Es un case, ok. Entonces, ahí tienen las estructuras selectivas con el caso de if y cómo pueden usar eso. El que yo le estoy diciendo es el otro el que tienen ahí, que es el switch. No sé yo por qué en este lenguaje le cambiaron ese nombre, ¿vale? Porque la mayoría de los lenguajes usan el nombre de case, pero en el caso del lenguaje C usa la palabra switch y colocan la palabra switch y el valor, por ejemplo, el valor que quieran ustedes. Ese afecta solamente a una variable, esa es la diferencia. En el caso del if, ustedes pueden hacer una cosa más larga su expresión. En el caso del case, afecta solamente a un valor y van preguntando ese valor a cada línea. Entonces, supónganse año, no meses, ¿verdad? Meses tenemos desde 1 hasta 12. Entonces, switch meses y van preguntando case, expresión y acción, ¿está? Entonces preguntan switch meses, case 1, 2 puntos y es enero. Entonces ahí hagan algo en el mes de enero hasta el mes de diciembre. Solo fíjense que ustedes después de la expresión que ustedes seleccionan, si se cumple esa condición, no hace falta que abran un bloque, no hace falta que aquí abran un bloque, sino directamente uno debajo de otro colocan las sentencias que se tienen que ejecutar en el caso que eso sea válido para ustedes, ¿okay? Entonces pueden tener una sentencia, 2 sentencias, 3 sentencias, n sentencias. ¿Y dónde se corta eso? Con la palabra break. Entonces van a darse cuenta que cada case termina con un break. ¿Está bien? Eso hace que la ejecución, que el código entra por y va preguntando si cumple una condición. Imagínense que cumpla esta segunda condición y se ejecuta varios códigos acá. Encuentra un break y hace que el código continúe después de esta llave. ¿Okay? Entonces continúa ahí su código debajo. Así que sale. ¿Qué va a pasar si yo no le coloco un break? Va a continuar, la ejecución va a continuar de este segundo hasta que encuentre este segundo case y probablemente entre a ejecutarse ahí. Entonces, a cada línea o a cada bloque que necesitan le van a colocar un break. Entonces, por eso es que esto está pintado de otro color para indicarnos que tenemos que colocar un break a cada case que estamos utilizando. Podemos no colocar, pero nos va a generar error, porque va a ejecutarse las otras líneas que están debajo. Y acá debajo tiene la palabra default, que es por defecto. Imagínense que ustedes van a leer todos los meses y van a verificar o van a hacer algún cálculo, pero alguien en vez de 12 le puso 13. Entonces por default se va
no se va a cumplir ninguna de estas condiciones porque están numeradas case 1, case 2, case 3, hasta el 12. Cuando no se cumple esa condición, entonces ponemos por default 2 puntos y hacemos algo. Ahí pueden emitir un mensaje: no existe meses a partir de 13. Eso, ¿verdad? O fecha inválida, por ejemplo. Entonces, ahí colocan eso. Porque ya se verificó que son los meses van de 1 a 12 aquí, y cualquier número que fuera de ese rango, que queda fuera de ese rango, entonces ya es inválido. Entonces el default se ejecuta por defecto si no se cumplen ninguna de las condiciones. Entonces la estructura selectiva switch, dice ahí, se utiliza bajo la teoría de la programación estructurada, incluye una sentencia de salto break que debe utilizarse analíticamente. Eso es lo que hay ahí como explicación. Break es break es romper, ¿verdad? Es un salto en este caso. Fíjense esa estructura que yo les dije que era el salto ese que... ¿okay? Y todas las instrucciones hacen como si fuera una flecha, y esa flecha es el break que va fuera del bloque, ¿okay? Entonces hace que esa ejecución continúe después de esa sentencia, porque acuérdense que todo lo que se ejecuta es de forma secuencial. Entonces se ejecuta algo y al terminar siempre tiene que ir en la línea que le continúa, que es la siguiente. Entonces el break hace que salga fuera de ese bloque y continúe con la siguiente. También se usa break cuando utilizan una instrucción for o una instrucción do while. O sea, cuando usamos repetir, cuando usamos ciclo de repetición, también podemos poner un break para que salga fuera de eso. A ver, nosotros en algoritmo hacíamos forzar el ciclo, no sé si es que llegaron a ver. Forzar el ciclo es cuando ustedes, por ejemplo, tienen que recorrer un ciclo mientras hasta 100, pero ustedes ya encuentran el número que estaban buscando y estaban en la posición 20 y van a seguir recorriendo hasta que termine 100. Va a ser muy ineficiente su código porque ya encontraron el valor que estaban buscando. Entonces le ponen una forma de salir del ciclo. Entonces eso se llama forzar el ciclo. Eso se hace en algoritmos, pero en los lenguajes tenemos, en algunos de los lenguajes tenemos la sentencia, y esa sentencia puede ser el mismo break. Y break hace que salga fuera del ciclo. Entonces ponemos si condición se cumple, entonces hacemos que se ejecute ese break y sale fuera del ciclo. Cualquier cosa que pongan con break termina. Sí, es como una bandera. Acá es como una bandera. Entonces hace que salga fuera del ciclo. Bueno, ahora vemos las instrucciones de repetición. El primero que tenemos es el repetir hasta que se encuentre en una condición de salida, ¿ok? Y a ver si me salté. Bueno, ahí me salté algo. La primera que vamos a ver es el ciclo mientras. ¿Cómo funciona el ciclo mientras? El ciclo mientras, la condición se valida antes de entrar al ciclo. Es como que tengan un guerrero y tenga un arma acá y controla para que nadie entre. Entonces la condición siempre se controla antes de iniciar. Entonces, mientras la condición sea verdadera, entonces ejecuta esto hasta que en algún momento sea falso y termine. En el caso del lenguaje C y sus derivados, como por ejemplo JavaScript, Java, PHP, tienen esta misma forma y empieza con la palabra while, entre paréntesis la condición, y luego entre el bloque de la llave pueden escribir todas las instrucciones que ustedes quieran que se ejecute dentro de ese ciclo. Y acuérdense que todas las líneas tienen que terminar en punto y coma. Entonces, esta es la forma como se maneja eso. Entonces, la condición está al iniciar.
El que le continúa es el ciclo repetir y es su inverso. Empieza con repetir las instrucciones, se ejecutan ahí de forma directa hasta que se cumpla una condición. Y mientras no se cumpla esa condición, se repite. ¿Okay? En el caso del lenguaje C o lenguaje C++, empieza con la palabra do, luego se abre el bloque y al terminar el bloque se escribe la palabra while, abrimos paréntesis y escribimos aquí la condición y termina con punto y coma. ¿Okay? Entonces aquí entra directo, ¿ya? No tiene esa protección. ¿En qué caso se usa este tipo de ciclo de repetir? Cuando ustedes hacen un menú. Cuando hacen un menú, que primero muestran en pantalla opción 1, opción 2, opción 3, ¿verdad? Y esperan que el usuario ingrese un valor. Y cuando el usuario ingresa el valor, recién ustedes van a chequear. Entonces, entran directo aquí y cuando el usuario carga un valor, recién ustedes chequean si cumple la condición. Y si no cumple la condición, entonces vuelven a decir al usuario: ingresaste mal los números, volver a ingresar. O sea, ingresaste mal la opción, puedes hacer de vuelta. Entonces, para hacer menús se usa mucho este tipo de instrucciones, que es de repetir. Entonces, funciona de forma inversa al ciclo mientras, que es el while. Y la combinación de ambos, ¿verdad? Vamos a ver después. Dice: la estructura de control while evalúa la condición antes de iniciar la iteración. Si al evaluar la condición genera como resultado verdadero, se realizan las sentencias que están dentro de las llaves. Okay. Y la estructura do while, dice: la estructura de control do while se utiliza cuando se quiere asegurar que las sentencias que se encuentran dentro del ciclo se ejecuten al menos una vez, puesto que la evaluación de la condición expresión lógica se realiza al final del ciclo. Por lo menos una vez te permite ejecutar y después controla si cumple o no. Y ahí tienen entonces cómo funciona eso. La mezcla y la mejora de la estructura while es lo que se conoce como for. En el caso de algoritmos y en algunos lenguajes, el for es muy limitado. En el caso del lenguaje C, es como uno que está bien mejorado y se puede usar como suplemento del while y suplemento del do while, porque hace todo en una misma línea, hace todo lo que los otros hacen en varias líneas. ¿Sí? Entonces, las sentencias que nosotros vamos a utilizar para, así le llaman para recorrer, ¿verdad? Ciclo para. Entonces, la sentencia for permite definir un bucle de repetición que es controlado por una variable de control o inducción conocido como contador. Entonces, ¿cómo hacemos con un contador con un ciclo while? Iniciamos primero, ¿se acuerdan? Primero iniciamos el contador, ¿verdad? Luego verificamos en la condición ese contador. Entramos dentro del ciclo mientras y ahí hacemos contador igual a contador más 1. ¿Okay? Y nos vamos otra vez. ¿Okay? Nos vamos para que vuelva a repetir. En el caso del ciclo para, hace todo en una sola línea de eso. Es bastante práctico si uno sabe manejar. Bueno, y tiene la forma normal, es para nuestros contadores y que va desde X hasta N a C. Eso es un ciclo normal que es el mismo. En el caso del lenguaje se tiene esta estructura. La palabra for, abrimos paréntesis y es igual a X. Esta es la parte inicialización. Después y menor igual a N. Entonces
Ustedes solamente acá ponen hasta n, acá ustedes ponen una condición. Por eso es que se parece más a un while. Ponen una condición y ponen el contador. Y más es y es igual a i más 1. Es la forma acortada que tiene el lenguaje C. Y todo lo que va en el bloque es la descripción del ciclo for. En la otra imagen tienen cómo es cada uno de esos. ¿Por qué este es mejor usar? Porque se acuerdan que el ciclo mientras voy a escribir para que podamos ver. El ciclo mientras es así. La variable i es igual a 0. Inicializo eso. Después pongo el ciclo mientras i sea menor a 10. Esta es la condición. Sí, mientras nos referimos a esta variable i, verificamos esa variable i, pero me falta algo. Si yo no cambio el valor de i, esto va a crear un ciclo infinito. ¿Okay? Entonces tengo que escribir para que varíe el valor de i. Y es igual a i más 1. Y este es el incremento. Entonces tengo que inicializar, tengo que verificar la condición y tengo el incremento. ¿Está bien? El ciclo for encuentran en la misma línea esos tres elementos, por eso es muy práctico. Acá tienen inicializar, la condición y el incremento. Y acá tienen la palabra for, inicializar, condición y el incremento. Y todo lo que va entre la llave es lo que quieren ejecutar dentro de eso. Entonces, ahí tienen los tres elementos. Entonces, aquí se inicializa la variable de control, solo se ejecuta una sola vez cuando se inicializa la ejecución. Después tienen la expresión que ven aquí en el medio. Fíjense que esto se va separando por punto y coma. Expresión que indica una condición lógica que debe cumplirse para que la próxima iteración se ejecute. Esta condición se evalúa antes de cada iteración y cuando se deja de satisfacerla el bucle termina. ¿Okay? Se comporta como un ciclo while. ¿Iteración qué sería? Iteración es repetición. ¿Está? Y por último tenemos el incremento. Representa la actualización incremento o decremento, ¿okay? De las variables de control y ejecuta después de cada iteración. Es un poco más robusto que el for normal, como tienen ustedes, el ciclo desde normal. Desde i igual a 1 hasta un valor. Pero esta condición que nosotros tenemos aquí es mucho más poderosa porque puede ser cualquier cosa. Puede ser un chorizo así de largo, una expresión matemática que ustedes pueden evaluar, porque el otro solamente evalúa un número. Y esta condición es muy poderosa porque les permite generar una expresión matemática inclusive ahí, dentro de él. El lenguaje C es uno de los lenguajes más versátiles, por eso es que hasta ahora se utiliza, porque nos permite en una sola línea meter cosas que en otro lenguaje podrías escribir básicamente 3 o 4 líneas, aquí puedes hacer en una sola línea. Vamos a ir viendo en el transcurso del semestre algunas cosas que ustedes pueden meter en una sola línea, cosas que en otro lenguaje tendrían que escribirlo en varias líneas. Eso es muy útil la gente que es muy experimentada en el lenguaje C, especialmente los que venían de antes, ¿verdad? Los que escribían sistemas así bastante complejos, tenían la tendencia de
no hacer de forma algorítmica, sino básicamente hacer una expresión así larga. Entonces, para ello le era bastante útil hacer de esa forma. Bueno, ya tienen ejemplos de cómo se pueden utilizar. Esto es para encontrar el número par e impar. Vamos a ir viendo los ejercicios. Estos solamente son ejemplos que les dejo ahí para que puedan mirar. Y de acuerdo a los ejercicios nosotros vamos a ir viendo cada una de las cosas. Dentro de ese material creo que ya está todo ahí. Y ahora me voy dentro del otro material para explicarles. Bueno, estos son los tipos de datos más básicos que tiene el lenguaje C. Y eso va a depender un poco de las librerías que utilizan y de los tipos de datos que puedan llegar a utilizar. Y cada vez que van a aumentar a lenguajes C que tengan que ver con entornos visuales, como para programar en Windows y programar en otros entornos que sean visuales, se van a ir agregando más, o se pueden agregar más tipos de datos. ¿Okay? Pero estos son los tipos de datos básicos. El primero que conocemos nosotros es el entero y el GNU C++, que es el que usa, los que nosotros vamos a utilizar, que es el DevC. Usa 4 bytes para definir un entero, y un entero que es integer se define de esta forma, int, en minúscula. Podemos tener un ejemplo que es int edad es igual a 25. ¿Okay? Se puede directamente decir int edad punto y coma, entonces se crea la variable pero no se asigna ningún valor. Y debajo podemos asignar valores, ¿está bien? En este caso hacemos dos cosas al mismo tiempo. Definimos la variable edad y ya le asignamos un valor. ¿Me entiende eso, verdad? Creamos la variable y le asignamos. Después de los enteros tenemos los que son los valores reales o de punto flotante, y para el caso de float tiene 4 bytes también, el GNU C. Y se pone float, altura es igual a 1.75. ¿Okay? Y si es de doble, tienen el doble y ocupa 8 bytes. Entonces el valor de pi es 3,14 y se va. ¿Okay? Entonces tienen dos posibilidades, un valor con punto flotante pequeño y otro más grande. ¿Okay? Para los que están en electrónica, van a usar de repente muchos sistemas flotantes para el tema de lectura de sensores de temperatura y otro tipo de sensores que se lee con valores con comas. Entonces no son valores enteros, sino son valores con coma. Entonces lo van a hacer. Entonces, dependiendo del tipo de sensor, van a requerir que sea con punto flotante con float o con doble. Y para aplicaciones en otros países, la moneda se usa con comas, ¿verdad? Acá en nuestro país todavía no cambió eso. Hay estructuras de tipo de datos exclusivamente para monedas en algunos lenguajes, y en el caso del lenguaje C, la que hay que usar es la de doble, que es la que más se adapta a eso. Para el caso de caracteres se usa la variable char, ¿okay? Y ocupa un byte. Las que son de caracteres ASCII normales y las que son de ASCII extendidos usan 32. Por ejemplo, los caracteres internacionales no están previstos con el carácter ASCII normal, ¿verdad? Tienen dos posibilidades. Algunos lenguajes les permiten hacer eso, cambiar el char set, que es cambiar, por ejemplo,
de formato inglés a formato español, por ejemplo, o portugués, dependiendo de dónde quieran hacer. Tienen esa posibilidad y maneja un byte. Y los caracteres internacionales son de 32 bits y ahí ya engloba casi todos. Tienen todas esas posibilidades. Al menos en este lenguaje sea así normal, solamente vamos a tener esto. Pero si ya van a hacer con Windows o con otros lenguajes, ya probablemente van a usar los caracteres internacionales. Después tenemos, bueno, se define con la palabra char, inicial es igual y entre comillitas un solo carácter. Si queremos tener hola mundo o una palabra con su nombre, ahí tenemos que hacer un vector aquí, un vector de char que vamos a ir viendo después. El lenguaje C++ ha creado otro que se llama string. Resulta ser que el manejo de caracteres en lenguaje C es muy complicado porque utiliza punteros para recorrer. Y la definición de los espacios de cuántos caracteres va a ocupar se tiene que prever antes de la ejecución de tu programa. O sea que si vas a usar una variable de tipo carácter, tenés que crear un vector de, qué sé yo, dependiendo qué es lo que va a contener eso, ¿verdad? Dirección, entonces pónganle que tenga que tener mínimamente 50 caracteres, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tienes que crear un vector de 50 casillas. Y eso se hace cuando se define el programa. Pero a veces no sabes qué es lo que va a contener, ¿verdad? O a veces vas a crear un espacio muy grande y no vas a utilizar. Entonces todas esas mejoras se incluyeron en el tipo de datos string y eso ya es dinámico, se va agrandando de acuerdo a lo que se va a usar. Entonces, para manejo caracteres tienen el char, que es parecido al lenguaje C, y en el lenguaje C++ se crea este string. Y tiene std 4 puntos. ¿Se acuerdan? std code y std sync. Ok. Viene de ahí. Lo que pasa es que el lenguaje C++ es un lenguaje orientado a objetos y este string es orientado a objetos. Le voy a mostrar después cuando veamos eso, ¿verdad? Pero lo más importante es entender que tenemos dos posibilidades para los caracteres: los char y los string. Y los dos son fáciles de usar. Son fáciles de usar y el más fácil de usar es este string, porque ya está mejorado. Para manejo de valores booleanos, que van a usar más para la parte electrónica o para la parte de algún tipo de cálculo, los tipos booleanos tienen dos posibilidades: verdaderos y falsos, true o false. ¿Okay? Ese tipo de valores ocupa un byte. ¿Okay? Y tiene la definición se escribe con bold, es mayor, true, punto y coma. ¿Okay? Bueno, allí hay un problema, ¿verdad?, que después le voy a explicar cuando vayamos a la clase y cuando veamos, tenemos que dar después estructuras tipo unión y estructuras tipo que se denomina struct. Le voy a explicar. El lenguaje C viene de un estándar que van a ver si es que ustedes empiezan a abrir el compilador del lenguaje C. Algunos dicen ANSI C, ¿verdad? ANSI es una norma americana, American National Standard, no sé si es su nombre, ¿verdad? Ahí se definió para los diferentes desarrolladores del lenguaje C que tengan que cumplir ciertos requisitos. ¿Está bien? El requisito del ANSI C es que el mínimo valor que un tipo de dato tenga que tener es de un byte. ¿Está bien? El mínimo valor que una variable puede tener de definición es un byte. ¿Okay? Pero al final, imagínense que un valor verdadero y falso es un valor 0 y 1, que puede estar representado con un bit. ¿Se entiende eso, verdad? Puede estar representado con un bit. Y se está desperdiciando mucho espacio al definirlo como un byte. Por eso hay algunos compiladores
que te permiten chequear si vas a tener con ANSI C o si no vas a usar el ANSI C. Entonces te da la posibilidad de que tengas valores de tipo booleano o valores especialmente creados para la parte de electrónica que te permiten trabajar con bits. Entonces sale fuera un poco del esquema del ANSI, pero te permite trabajar con esos valores a partir de un bit. Entonces el mínimo valor que tiene es un byte y en algunos casos se transforma para que pueda trabajar con un bit. Bueno, y acá ya tenemos entonces los operadores matemáticos. Es decir, para que vean todo. Para sumar, tanto en lenguajes que ustedes conozcan o en algoritmos, el operador para suma es el signo más. Y acá tienen el ejemplo. Tienen el ejemplo para enteros y tienen el ejemplo para decimales. Pueden fijarse ahí porque acá no se ve tanto. Bueno, pueden definir el tipo de datos que es INT suma y suman dos números. ¿Okay? En este caso la suma da 15. Para el caso del tipo flotante, suma, pueden colocar los números con punto flotante y les va a dar el resultado punto flotante. Para el caso de la resta, es el signo menos. Para el caso de las multiplicaciones es el asterisco. Para el caso de la división es la barra. Y hay una división entera y una división con punto flotante. No sé si ustedes dieron deep y mock en algoritmo. Bueno. 11 deep 2 es la división entera. Ahí. ¿Se entiende, verdad? Es la división entera. Entonces esto da 5. Okay. ¿Está? Y este queda como resto. Y este es el no. Como uno, ¿está? Okay. Entonces, div es esto y mod es esto. Entonces, es así. O si no, tiene que tener un valor con coma, ese es el resultado. Entonces, el lenguaje C, ¿cómo va a distinguir eso? Si es con coma o no. Solo va a distinguir por el tipo de datos. Si ustedes le ponen, ya lo tenemos, INT, división es 10 dividido 3, y el tipo de datos es entero, entonces él va a hacer una división entera. Le va a dar este valor, ¿ok? Y si ustedes definen como float, entonces le va a hacer 5.2, creo, ¿verdad? O 5.2. En acá son 1, 10, ¿verdad? 10, 5, y así, por ahí colocando los valores con coma. Entonces, acá, ¿dónde está? Acá. 10,5 dividido 5,2 me va a salir un valor con coma. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el tipo de datos es de tipo float. ¿Okay? Así va a distinguir el lenguaje C. ¿Okay? Entonces ya más o menos. El mock es, no sé si está en la lista ahí, está. El resto es el signo del porcentaje. ¿Verdad? Entonces 10, el mod 3, el resto es 1. ¿Okay? Y eso tiene que estar con el... ¿Con cuál tiene que estar? Con el tipo int. ¿Está? ¿Y qué dice para valores con coma? No aplica para decimales, porque es un resto decimal. Digo, esto es un resto para valores enteros. Deep y mock es para operaciones con valores enteros. Para el caso de las potencias, se utiliza una función que vamos a ver nosotros que es POW. Eso vamos a ir viendo después, cuando veamos los ejercicios. Y ese ya está en una librería, ese valor. Tenemos que llamar a ese valor. Bueno. Y después tenemos los cálculos unarios,
que son solamente una sola letra, un solo operando. Cuando le ponen un menos a una variable, entonces hace que eso sea negativo. Y después viene la magia de lo que hace el lenguaje C. El valor de A es igual a A más 1, que es el incremento. Este que está acá. Definimos A como 5. A más pasa a ser el número 6. Y la misma cosa para los números totales. 5.5 definido como A más da a 6.5. Eso viene a ser el cálculo para nosotros. A más punto y coma es lo mismo que decir A es igual a más 1 punto y coma. Esa es una forma abreviada que tiene el lenguaje C para los cálculos. ¿Y el nombre C++ de dónde viene? Viene aquí. De ese nombre, ¿verdad? Haciendo alusión a que puede hacer este cálculo. Entonces ahí viene el nombre C++. Y para hacer puede ser menos A o puede ser así, puede ser de esta forma o puede ser más A. ¿Me entienden? Puede estar antes o después. Tiene unas diferencias, pero se usa más con el tema de caracteres, esa diferencia, en qué momento se asigna. En el caso de tener así, primero se suma y luego se hace la asignación. En el caso de tener así, primero se hace la asignación y luego se suma. Pero para nosotros en una sola línea eso es imperceptible. ¿Sí? Tiene que ser casos muy especiales para que podamos notar esa diferencia. Entonces, si ponemos a la izquierda o a la derecha, a nosotros nos va a variar. Pero se acostumbra a que sea de esta forma. La forma más normal. Fíjense, nomás cuando vimos los incrementos en el ciclo for, tenían esta forma. Entonces, ahí tienen cómo hace. Acá incrementa una unidad y aquí incrementa o decrementa una unidad. Okay. Eso es lo más normal. Pero también, ¿qué pasa si quieren hacer algo como esto? A es igual a A más 1 sin problema. Es A más. Pero si quiero hacer esto, si quiero incrementar de 2 en 2, ya no voy a poder hacer de esta forma. ¿Okay? Para eso tenemos esta otra forma que creo es la que está debajo. No sé si está ahí o no. Operadores, estos son los operadores que tienen. Tenemos para la suma, la resta, la multiplicación, la división y el modo. ¿Okay? Si nosotros queremos hacer incrementos de 5 a 5 como muestra ahí, tenemos que escribir la variable, poner el operador más y el símbolo y luego el signo es igual y el valor. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo haría yo esto que está acá? Si yo quiero hacer este que está acá. A más es igual a 2. Ahí está. Y ahí tienen la tablita para cualquiera de las cosas que quieran hacer. Así se hace incremento de 2 de forma resumida, de forma corta. Entonces,
siempre es el tipo de datos y luego un signo igual. Si quieren hacer multiplicación, van a cambiar por asterisco, es igual a es igual a por 2. Y así sucesivamente. Entonces, cuando quieren incremento de 2 o de 3, van a ir cambiando valor que está ahí. Van a ir colocando el valor que ustedes quieran. Bueno, entonces ahí tienen los equivalentes para poder tener. ¿Okay? Y ahí creo que debajo hay unos ejemplos de cómo hace eso. ¿Okay? A es igual a más es igual a 5, a menos es igual a 3 y así sucesivamente. A inicializado en 10 y ahí tienen los valores que le corresponden. Bueno, ahora nos toca ver las condiciones. Las condiciones tenemos los operadores de relación que es mayor, menor, mayor, igual, menor, igual y distinto. ¿Está bien? Igual y distinto. Okay. Es parecido al tema del algoritmo o de la mayoría de los lenguajes con el mayor, menor, ¿verdad? Mayor, igual, menor, igual. Son la mayoría compatibles con la mayoría de los lenguajes y es lo que aprendemos en algoritmos. Excepto, acá puede haber un poquitito, excepto esto que vemos aquí, que esto ya varía desde lenguaje a lenguaje. Cuando tenemos dos signos igual, ¿verdad? Viene a ser para nosotros la comparación de es igual. Y cuando tenemos un signo de admiración y es igual, es la negación que es distinto o no igual. ¿Okay? Esa es la forma como vamos a trabajar nosotros. Dependiendo de qué lenguaje sea, o si es Java o lo que sea, de repente debajo hay algunos tipos que se le pueden agregar que son muy específicos. ¿Okay? Pero esto es lo más normal que se puede utilizar. ¿Okay? Entonces tienen ahí toda la tabla. Me pueden preguntar por qué 2 es igual. ¿Tienen la idea por qué 2 es igual? El lenguaje C es el único de los lenguajes que nos permite a nosotros, dentro de una condición, hacer asignación. Creo que está más debajo de eso, pero ya les voy a adelantar. Si ponemos si A igual a 10, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen en el lenguaje C? Al encontrar esto, asigna, hace que A sea igual a 10 y luego de la asignación hace la comparación. Luego de la asignación hace la comparación. Y compara con verdadero o falso, compara con valor positivo o negativo, compara con 0 o distinto de 0. Esto es falso y esto es verdadero. Diferente de 0 es un valor 1. Compara con valor 0 y 1. ¿Okay? Si ponemos así, entonces asigna y luego compara. Ok. Y si hacemos así, solo compara. ¿Se entiende la diferencia? O sea que en el segundo, o sea, en el primer ejemplo, ahí sí o sí se va a ejecutar el sí, porque le está asignando y después le está comparando. Sí, va a ser un valor mayor a 0.
Va a entrar dentro del sí. Va a entrar. Esto es lo que quiero que detecten. Lo correcto, si solamente quieren comparar, van a poner dos principios. Y si quieren hacer una trampita, porque en el lenguaje se te permite hacer una trampita, pueden asignar y luego comparar. El lenguaje C es tan versátil que les permite a ustedes en una sola línea hacer lo que en otro lenguaje tendrías que hacer en 5 o 6 líneas. ¿Cómo andrías en otro lenguaje? En otro lenguaje tendrías que asignar acá arriba y tendrías que comparar después. Y en otro lenguaje, en una sola línea haces la asignación y la comparación. Es muy espectacular, por eso realmente es lo que se sigue usando. Porque te permite hacer dos cosas, no solamente. ¿Qué acá íbamos a hacer? Si fuera un lenguaje normal, vamos a asignar A es igual a 10 y luego lo vamos a comparar. ¿Okay? Y ahora con esto, borro este y acá asigno y luego comparo. ¿Okay? Entonces, depende de qué es lo que quieran hacer. Acá solo compara y acá asigna y compara. Los programadores que son así muy buenos, ponerle que fijen, entran en un código Linux, por ejemplo. Generalmente más, o los que trabajan con cadena de caracteres, generalmente hacen mucho de esta trampita. Asignan y colocan esos valores. Voy a explicarle más algo y luego salimos a receso y hacemos parte práctica. ¿Vale? Después están los operadores lógicos, que son AND, OR y NOT. Y ustedes ya dieron eso en algoritmo. Si se cumple una condición y quieren anexar una otra condición, hacían con y, o se puede usar acá en el inglés AND. Se puede usar y lógico o la negación. Ahí tienen cómo se hace cada uno de esos. ¿Okay? En el nuevo lenguaje C, por eso le puse aquí entre paréntesis, en el lenguaje C estándar se usa estos dos signos de ampersand y dos signos de pi, que son dos rayitas que ven ahí, y este es de la negación. ¿Okay? En el lenguaje moderno del lenguaje C se pueden pasar por sus homónimos, que son estos AND, OR. Y generalmente se usa este siempre como la negación, este símbolo. ¿Okay? Pero entonces pueden escribir, si cumple esta condición, AND, esta otra condición. Cumple esta condición, OR, pueden usar esto en inglés, ¿okay? Para hacer eso. O pueden usar esos símbolos que ven aquí. Ampersand, OR. Las operaciones booleanas, que casi no vamos a ver nosotros, es usar solamente uno de esos. Un ampersand, un pipe, y este que es para o exclusivo o sol, y este que es la negación. Esto ya es más para la parte electrónica, si alguien va a hacer alguna cuestión de puertas lógicas, entonces pueden hacer de esta forma. Esa es la forma que hay. Bueno, hasta ahí entonces va la clase y después ya son todo lo que ya vimos nosotros. Estos de que están aquí. Okay. Y después empezamos a hacer los ejercicios que están en el PowerPoint. ¿Okay? ¿Pueden salir a receso? Estoy grabando la clase y si se escucha bien, voy a subir en la plataforma. De esos 10 ejercicios acá, el primero es leer 2 números por teclado y encuentra el mayor de ellos. Ok, y este es el primero, leer 2 números que se encuentran el mayor de ellos. Si tienen el PowerPoint ahí, bajan ese PowerPoint, copian y pegan y prueban. Ok, y yo les voy a ir explicando qué hace cada uno de ellos. Entonces...
Si ponen barra barra, el comentario es de una sola línea. ¿Ok? Y si ponen barra asterisco, cuando encuentre eso, barra asterisco, y escriben algo acá, y terminan con asterisco, y la barra es para varias líneas. Si quieren colocar comentarios, tienen dos opciones. Colocar barra barra, y es para la línea donde ustedes están escribiendo, a partir de ese punto de la línea donde ustedes escriben. Y si quieren escribir comentarios de varias líneas, ponen barra, un asterisco, y a partir de ahí todo lo que escriben van en comentario. Pero tienen que cerrar eso. Y se pone asterisco, barra, para cerrar. Entonces, tienen esas dos posibilidades. ¿Okay? Generalmente la gente, cuando empieza a programar un programa fuente, van a darse cuenta que arriba escriben sus datos, ¿verdad? Autor del programa, fulanito de tal, año, tanto, ¿verdad? Y empiezan a dar una pequeña descripción del programa, ¿verdad? Este programa se encarga de hacer, por ejemplo, cálculos financieros, empiezan a escribir. Método francés, método alemán. Ahí cierra con barra barra y ahí entonces empieza a generar su código. Entonces, van a encontrar siempre que los autores siempre al inicio del programa colocan sus descripciones y sus datos. Para eso sirve esta descripción. Vean también, para los que les gusta Arduino, que los ejemplos de Arduino, cuando uno se va a los ejemplos de Arduino, les trae ya el autor y toda la descripción, ¿verdad? Y está con estas descripciones. Así, con esta que está aquí. Con esta descripción. Entonces tienen dos posibilidades. Para este caso, simplemente así, número mayor, o sea, hallar el mayor de dos números. Primero tiene el include, que ya viene cuando ustedes usan el generador del programa. Ya le coloca el include del IOStream, que es el programa principal. Luego le agregan este using namespace std. ¿Ya se acuerdan para qué es eso? Using namespace std, punto y coma. Se le agrega para que cuando usen el sin y el code no tengan que escribir std 4 puntos a cada uno de esos. Entonces le agregan esa línea y ya pueden trabajar con eso. Después definen tres variables: int a, int b y int. Bueno, ellos a y b le asignan 10 y 20. Les consulto, ¿es una variable global o local? Global. ¿Se entiende? Es una variable global. Si yo quiero volverle local, ¿qué hago? Esta definición va acá en el main. ¿Se entiende? Si yo quiero que sea local solamente el main, entonces A y B defino acá arriba, en el grupo del main. Ahí tienen una opción. Y si yo quiero leer esos valores por teclado, ¿cómo haría? Voy a cambiar este código que está acá. Voy a definir, voy a mover esto para que sea local ahí. Control C, borro aquí. Dentro del bloque main, solamente para ser diferente, voy a hacer esto. Control B.
A le asigno el valor 0 y a B le asigno el valor 0. ¿Está bien? Y ahora voy a leer los dos valores. Voy a poner code. ¿Todos ya se pusieron presente? Okay. Bueno. Si quieren introducir el valor por teclado, van a hacer de esa forma. Así. Entonces inicializan la variable A, inicializan la variable B, luego ponen el code, que es la leyenda que se van a ver en la pantalla, ingresa el valor de A, le pueden quitar este end que está acá, porque eso lo que hace es un enter. Entonces, para tener en la misma línea la lectura, entonces le quitan ese y le quitan este otro. Entonces ingresa el valor de A, se carga ese valor en la variable A con sin, ingrese el valor de B, se carga ese valor y luego hacen la pregunta. Si A es mayor a B, entonces code A es mayor a B y enter. Si no, B es mayor a A y le dan un enter con end L. Y al terminar el programa le dan un return para que termine. Voy a cargar en el depc eso.
archivo, nuevo proyecto. Nuevo proyecto, enter. Aplicación de tipo consola en el lenguaje C++. Me pide el nombre del proyecto, base de ejercicio. Ejercicio 1. Le doy OK y ahí me construye el proyecto. Me va a preguntar dónde se va a querer guardar. Le digo que guarde y ahí me crea el programa main. ¿Okay? Y aquí voy a pegar el código que tenía de ejemplo. ¿Okay? Ustedes pueden manipular acá más fácil. Entonces, este if se puede ir colocando de esta forma. Ahí. Ahí ven todos. Y después tienen la posibilidad de irse a ejecutar. Pueden solamente compilar, que es verificar si tiene error de sintaxis. Pueden ejecutar si es que ya han compilado y pueden hacer la compilación y ejecución. O pueden reconstruir todo el proyecto. Eso es lo que tienen aquí. ¿Okay? En nuestro caso, vamos a usar compilar y ejecutar. Me pide el nombre del main, del programa main. En este caso ya existe y va a crear eso. ¿Okay? Si hay errores, le va a mostrar en esta área. En este caso, sigue todo el proceso y acá hay error, por ejemplo. Algo que suele pasar, a ver. En la línea 12 está el problema. Acá hay una comilla ahí. Algo que suele pasar cuando pasan del PowerPoint es que a veces le trae caracteres que no estaba ahí. Entonces suele pasar eso. La comilla no es la comilla no es la misma. La comilla no es la misma. Es diferente la comilla. Fíjense cómo la comilla es diferente. ¿Sí? ¿Por qué hay un punto y coma después de ingresa el valor de A? ¿Dónde? ¿Qué dice ingresa el valor de A? Acá me pide el valor de A, le doy 10 por ejemplo. Después me pide el valor de B, es 20. Le doy Enter. Y ahí me da B es mayor a A, porque el otro es 20. ¿Viste? ¿Dónde? Acá. Y esa va porque es igual. Porque en realidad lo que estamos haciendo son dos partes. Code es mostrarlo en la pantalla, ¿okay? y tiene que terminar con un punto y coma. Y luego leemos ese valor.
code es mostrar y sin es leer. Y el lenguaje C, cada línea se separa con un punto y coma. Pero tenemos la posibilidad de que él sabe que eso es una línea, entonces sin también es otra línea y podemos ir juntando. Así podemos ir colocando. Okay. Entonces estamos mostrando que hay algo que se muestra en la pantalla y luego una lectura para el teclado. Les dejo para que copien si es que no han copiado. El tercero dice leer 3 números y encuentre el menor y el mayor de ellos. ¿Okay? Luego vamos a ver otro algoritmo para encontrar el mayor y el menor dentro de un vector. Pero aquí lo que se usa es de esta forma. Yo creo que ustedes usaron AND dentro de la enseñanza de algoritmos, ¿verdad? Resulta ser que cuando ustedes colocan anidados es lo mismo que AND. Por ejemplo, acá usted tiene que suponer un caso hipotético y pensar que el primer de esos 3, A, B y C, supóngase que A es el mayor y a partir de ahí armen su algoritmo. En este caso dice, si A es mayor a B, entonces ¿quién es el mayor? A. ¿Está? Okay. Y ponen else, que es por lo contrario. Entonces, si A es el mayor, ya está solucionado. Y si no, solamente puede ser B o C. ¿Está? Y ahí pregunto por B o C. Si B es mayor, entonces, ¿qué pasa ahí? Ya solucioné B, entonces B es el mayor. ¿Ahí está? Y si no se da ese caso, el único caso es este que ya no pregunté. ¿No? Porque pregunté este, no era. Pregunté este, no es. Entonces me queda este último. Entonces, por el del último, entonces C es el mayor. Entonces pregunto por el primer número. Si A es el mayor, entonces si es, ya está. Imprimo que A es el mayor y termino el programa. Y ahora vuelvo por el otro caso. A no es el mayor, entonces está en el grupo de B o C, que es este otro grupo. Y pregunto, ¿B es entonces el mayor? Si es, ya está descartado y termina. Y si B no es el mayor, por regla lógica me queda el último que no pregunta, que es C. Entonces C es el mayor. Ok, entonces ya tengo el mayor. Y para hallar el menor, cambio todas las preguntas al menor y es en la misma lógica. Esto también puedo usar con la estructura de AND. Entonces ponen, si A es mayor a B y el otro grupo es mayor, entonces tienen ahí el mayor. También se puede hacer de esa. Ahí tienen entonces cómo se halla A mayor a B. Bueno, podemos dejar la clase aquí entonces.